Alberto Elsinger. ¿Tu nombre completo cuál es? Alberto Horacio. Alberto Horacio Elsinger. Sí. Bien. Presidente del Círculo de la Prensa de Tucumán. Hasta que me destituya. Bien. Ahora seguimos. Bien. Contame, ¿cómo estás viendo el periodismo en el día de hoy? Bueno, es un tema bastante extenso, pero no sé si lo voy a poder sintetizar, pero hay una gran diferencia entre el periodista de hoy y el periodista del siglo XX con el del siglo XXI. El periodista del siglo XXI era un periodista que se identificaba con el periodismo, tenía un código de ética, era un poco medio bohemio y no transaba absolutamente con la ética de sus principios y sus convicciones y sus ideas. Era una actitud de vida. En cambio, el periodista actual es diferente, cumple un horario, no tiene, digamos, la realidad y la vivencia que tenía la gente que estaba antes, que hacía trabajo de campo. Hoy, con las herramientas tecnológicas, se te facilitan muchas cosas. No estoy en contra de la tecnología, al contrario, me parece excelente la tecnología y que se la use adecuadamente para, digamos, progresar dentro de lo que es el periodismo. Pero hoy yo creo que el periodismo en sí está en crisis. Hay una crisis de credibilidad en el sentido de que hablamos de relato, hablamos de construcciones de realidad. Yo creo que el periodista está para informar. Antes el periodista tomaba una actitud en la cual la ayudaba y facilitaba, tenía una empatía para darle a la gente, en ese combate eterno que tiene a diario, la información necesaria para que pueda luchar y conseguir vivir una realidad más justa y más digna. ¿Tito, el periodista, era más serio? No, no es más serio. Yo creo que son otras formas. Es decir, cuando yo hablo de bohemia, antes nos salíamos a juntar los periodistas después de algunas coberturas. Yo hacía el deportivo, el que hacía política, en los distintos ámbitos. No, compartíamos un café o compartíamos un vino, por lo general un vino, vamos a ser claros. Y eso obligaba a permanecer en la noche. Los jóvenes se pasaban horas escuchándolo a los grandes periodistas, digamos, de años, que eran como una especie de maestros, contándonos sus historias de cómo habían cubierto la huelga del 40. Del 40, en el caso nuestro, por ejemplo. Voy a evocarlo aquí a don Mario Roque Rodríguez, que sabía llevar a su mesa a mucha gente y contaba todas las historias. En cambio hoy no hay esa sociabilidad, no hay ese encuentro cotidiano, porque vivimos en una sociedad dinámica, constante, con cambios y revolucionaria permanentemente. La realidad va cambiando constantemente, no es tan estática como era antes. Entonces eso ha traído otra manera, es decir, yo le diría un poco el periodista de hoy es más útil. Nosotros antes era normal, he vivido yo 3 etapas en el periodismo escrito, por ejemplo, la época del sistema caliente, después del sistema frío y el sistema cibernético. Claro. Cuando estaba el sistema caliente, salir a las 3, 4 de la mañana de un diario era normal, porque esa hora se cerraba. Entonces, ¿a dónde se iba? Se caía en esos piringundines, digamos nosotros, en esos boliches donde se juntaban para comer una milanesa, ya sea en la zona de Plazoleta Mitre, en 9 de julio, primera cuadra, después en los últimos tiempos era, me acuerdo, en la Maipú y 24 de septiembre. Y ahí, mientras tomaban algo y comían algo, se debatía, se planteaba, se arreglaba la vida, se arreglaba el país, se arreglaba todo. Tito, disculpe, ahora da la sensación de que el periodista debe estar preparado en lo que tiene que ver con los distintos temas para un medio, o sea, en distintas secciones. ¿Antes era así o específicamente trabajaba en una sección? No, a nosotros, yo siempre dije, son palabras mías, son un gran maestro, como don Osvaldo Ardizone, que él decía, los periodistas sabemos un poco de todo, pero nunca todo de algo. Sacamos chapa de inteligente, o patente de inteligente, pero
hay que ponerlo después en la balanza para ver si es así o no. Es decir, era más pintoresco, digamos, hoy es más frío. No quiero entrar en otros temas porque ya sería meterme en la comunicación, en la forma de construir el relato, en la forma de no hacerlo, sino más bien, estamos cerca del Día del Periodista, me quiero ser un poco condescendiente, digamos, con todo, porque es un día al año en el cual nos podemos juntar. Y es una fecha muy importante, porque inclusive fue la fecha que se generó el primer medio escrito de la época independentista en la República Argentina. Pregunta. Sí, bueno, ¿qué pasa con el tema este de los periodistas que hoy pasan por la digitalización? Bueno, nosotros... ¿El periodismo pasa por...? No, la digitalización es muy buena. Todas las herramientas son buenas de cómo las usa el hombre. A mí había mucha gente que venía y me decía, la televisión, no se puede ver televisión. No, no es, la televisión no es mala, la televisión es lo mejor que hay. Pero el tema es hacer buena o mala televisión, pasa por eso. Es decir, por el contenido. Hoy los contenidos han cambiado, se enfocan cosas que antes no se hacían. Y si yo no estoy con que antes era mejor y ahora es peor, si no eran diferentes, eran distintos, los valores han cambiado, porque los mismos paradigmas de la sociedad van cambiando. Es una dinámica constante, permanente. Lo que hoy sirve a los 5 minutos ya no sirve. Si no hay peor cosa, como sabía decir un gran periodista, que el ver que en el diario que uno ha escrito una nota con tanto esmero, ven un carnicero o un almacenero o alguien que vende pescado y envuelve pescado y lo entrega. Eso sería en el caso del periodismo escrito. Lo mismo pasa con los medios orales, televisivos, pero hoy el privilegio de ser periodista era de pocos, no era de muchos. Hoy la gente tiene una participación activa como fuente de información o como creador de información a través de las redes sociales. Por supuesto que por ahí hay un choque en el sentido de que se atenta contra lo que es digamos, viene a ser un dogma en alguna medida, con lo que es el periodismo en sí, es decir, la falta de precisión, de veracidad, el consultar, el verificar, el chequear las fuentes, como se dice. Porque la inmediatez lo lleva a reproducirla a mayor velocidad. Y el periodismo no es una cosa que nueva, el periodismo nació en el año 50 antes de Cristo. Vos has pasado por todas las etapas, fuiste un relator privilegiado de fútbol, de deporte. Sí. Después pasaste por las redacciones. Sí, me tocó hacer no solo deporte, después hacer espectáculos, hice de todo. Ahora, vos, esa famosa frase que hay, que el periodista nace o se hace. ¿Para vos nace o se hace? Bueno, yo creo que es importante en todo tener una formación académica, pero en periodismo uno tiene que estar actualizado y estudiar permanentemente. Si te queda, te comen. Bueno. ¿Te comen? ¿Tenés una más? Bueno, no, solamente me quedaba una reflexión, Sí. porque mañana es el Día del Periodista. Bueno, yo voy a apelar a alguien de cual admiro muchísimo, que es polaco, Kapuscinski, que ya murió, es del 32 y murió en el 2005, creo, o 2007, en enero del 2007. Era un reportero muy avesado, famoso, ganó el Príncipe de Asturias, trabajó en el Times, New York Times, en un sinfín de medios importantísimos, era corresponsal de guerra. Y él decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Yo creo que esa es la reflexión más importante que puedo dar en este momento, coincidiendo con Kapuscinski. Final, ¿tenés algo vos? Sí, justamente en relación al Día del Periodista y justamente quizás con lo que está diciendo acá Tito,
Por el Día del Periodista, como no podemos celebrarlo como es habitualmente, dos colegas iniciaron una campaña para... ¿Tiene el nombre? Sí, Carolina Ponce de León y Daniela Benítez, a las que se sumaron otros colegas, en donde van a celebrar este Día del Periodista de una manera diferente, haciendo una colecta para el merendero Recuperando Ilusiones, que está ubicado en Villa Muñecas, que no está recibiendo ninguna ayuda, y solicitaban donaciones para ser entregadas a los responsables de este merendero, a los que concurren 100 niños, y la iniciativa fue de ellas, pero se sumaron bastantes periodistas y realmente muy contentos con la iniciativa, las chicas. Brillante. Sí, totalmente. Gracias, Tito. No, vale. Hacemos una pausa y ya volvemos.